Nosotros somos Relingos, somos dos miembros fundadores de este colectivo que va enfocado hacia el género documental. Pues yo soy Isabel Toledo y dirijo la compañía de teatro performático documental que se llama Pentimento. Y lo que hacemos en Pentimento es crear proyectos escénicos, normalmente para muy pocas personas, que proponen un vaivén entre ficción y archivo, pero sobre todo activan procesos de recuperación de la memoria, tanto de las personas que hacemos los proyectos como de quienes asisten o participan en ellos. Bueno, a mí me llamó mucho la atención el nombre, porque, o sea, no es una palabra poco común. Digo, igual nos podrías contar qué significa pentimento o de dónde viene el nombre de la iniciativa. Pues pentimento es como se nombra a un fenómeno que pasa cuando pintas al óleo, ¿no? Entonces, cuando se pinta al óleo, normalmente para borrar lo que tienes que hacer es pintar sobre lo que pintaste. Y lo que sucede después de muchos, muchos años es que la pintura se empieza a volver transparente y se empiezan a develar las capas del proceso. Entonces, donde estaba un árbol aparece una pelota y donde estaba la pelota aparece una niña hasta que llega finalmente a la primera decisión original que tomó quien hizo la pintura, ¿no? Pero el pentimento es eso, es ese momento en el que se develan las capas del proceso y es posible ver ese proceso de cambio que en realidad para mí conforma la pieza, ¿no? Y pentimento se llama así justo porque priorizamos los procesos por encima del resultado final, aunque también es importante, pero siempre de alguna forma esas capas se develan para mostrar que no es posible sin ese proceso nada, ¿no? Y sobre todo, pues darle un espacio a ese momento de toma de decisiones durante el proceso que te hacen revirar y tomar otras decisiones, ¿no? Ahora yo les quiero preguntar sobre el nombre Relingos y sobre Valeria Luiselli, que es una de mis autoras favoritas. Hey, gracias. Pues sí, el nombre viene del libro de Papeles Falsos de Valeria Luiselli y tiene que ver con un término arquitectónico que se refiere a si en un espacio había un edificio y después ese edificio ya no existe más, qué es lo que pasa en esa periferia, ¿no? En ese cuadrado que ahora existe, ¿no? Y lo que ella menciona es que se le puede dar múltiples usos, ¿no? Como que se instala un tianguis, se reúnen las personas, como que se reapropian otra vez de ese espacio. Ujú. Entonces, nosotros lo que queríamos retomar sobre eso es que para nosotros significa como un hueco, ¿no? Un hueco, un vacío que está ahí y que se tiene pues que llenar con algo, ¿no? O se tiene que resignificar. Entonces, eso llevado pues a niveles emocionales, pues tiene que ver con nuestra iniciativa porque eh, de lo que hablamos es como de esos huecos o de esos espacios de nuestro interior que no han sido llenados como, no sé, satisfactoriamente o que existen y ni siquiera sabemos que existen, ¿no? Y como hablar de eso, ¿no? Como que sentimos que los docus a los que vamos enfocados nosotros son hacia esa emocionalidad, ¿no? Hacia esa parte que está incompleta, pero que a la vez pues, como que nos complementa, ¿no? Que, que va de eso. Y pues sí, qué chido lo de Valeria Luiselli, que también tenemos ahí puntos en común, ¿no? Bueno, ahora hablando sobre relingos y sobre los espacios, vemos que también tu iniciativa tiene que ver mucho con eso, ¿no? Como de cómo atacar esos lugares, ¿no? Cómo significan. Cuéntanos como un poquito también sobre eso, ¿no? Sobre los lugares y los espacios. Yo vengo del teatro, ¿no? Mi formación es como actriz, estudié en el CUT, justo de la UNAM,
y tuve una formación muy tradicional. Y toda la formación que tuve ocurría en el espacio físico teatro y con una disposición a la italiana, que es cuando están quienes actúan o performan en el escenario o en frente y el resto de las personas que espectan en las butacas mirando lo que hacen estas personas. Entonces, cuando salí de la carrera y empecé yo a hacer mis propios proyectos y sabía que quería hacer teatro documental y también empecé a vincularme más con el performance de las artes visuales que con el teatro y identificarme más con otras disciplinas, lo primero que me sucedió es que quería trabajar en otros espacios que no fueran ese teatro oscuro, donde además la gente que mira está en la oscuridad, y trasladar también ese concepto del teatro a otras maneras de encontrarnos que fueran posibles y nombrarlas teatro, ¿no? Em, Finalmente, yo creo que uno de los motores de Pentimento es vincular a personas en un mismo espacio, pero a veces ese espacio no es físico. Por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama No hay futuro posible, que es de teatro telefónico, donde las personas literal se llaman, o sea, es un intercambio telefónico, una llamada entre una actriz y quien se inscribe al proyecto. Y a pesar de no encontrarse en un mismo espacio, es muy potente encontrarnos a través de la voz. Y como ese, hay distintos ejercicios que problematizan esta idea del encuentro en un espacio físico. A mí me llamó mucho la atención Uh-huh. eh, este proyecto se llama No hay futuro posible, ¿no? Bueno, creo que yo ya lo había visto, estuvo en el Museo del Chopo, ¿no? Hace un tiempo. Sí, o sea, me llamó mucho la atención porque justo era esta parte de que tú llamabas y platicabas. O sea, no, yo no lo presencié, por así decirlo, pero me llamaba mucho la atención, ¿no? Ver cómo funcionaba y ver qué, o sea, como qué interacción había entre una persona y una actriz, ¿no? Y qué podría surgir a partir de eso, como qué reflexión o qué como espectador, porque pues ahí, bueno, como espectador, como oyente, por así decirlo, ¿qué te surge, no? O sea, a mí se me hizo muy interesante eso y justo te quería preguntar como en este tipo de proyectos, ¿qué tanto se borra la línea de la ficción y de lo real? O sea, cómo ya, digamos, de lo real de lo que entendemos, ¿no? Como la realidad, por así decirlo. O sea, cómo se borra esta línea, ¿no? Porque pues al haber una persona que está interactuando con un personaje de ficción, pues ya hay un cruce muy chido y muy interesante. Entonces, ¿cómo se borra esa línea? O cómo se difumina, tal vez. Sí, pues está completamente difuminada, pero yo creo que en quien participa, o sea, en quien se inscribe, está constantemente esta alerta de encontrarle como la costura y de entender por qué esto es teatro y por lo tanto por qué sería ficción. Y eso es muy interesante porque hay momentos en los que las personas se nota que bajan la guardia y platican con la actriz y luego hay como textos o frases que dicen las actrices que las vuelven a poner en la alerta y dicen, ah, espérate, no, esto es teatro entonces, ¿no? No puedo confiar en esta persona porque no me está diciendo la verdad. Y la obra funciona a partir de una escaleta. No es tal cual que las actrices, no es tal cual que las actrices tengan un texto dramatúrgico desde la idea tradicional de un guión que se tienen que memorizar, sino que es una escaleta. Y ellas tienen bastante libertad de construir realmente esa conversación con las personas e ir tirando la línea ficcional y narrativa de la historia en momentos específicos, ¿no? Y de hecho la dramaturgia en sí fue escrita a través de un laboratorio de creación documental con ellas. Entonces, en sí, sus personajes también son un poco ellas. Entonces, yo creo que está completamente
difusa esa línea entre la ficción y la realidad, y quienes la hacen aparecer en realidad son quienes se inscriben, ¿no? Con esta pregunta constante que a mí me parece muy interesante. Y bueno, yo quisiera también preguntarles a ustedes un poco sobre su historia como relingos. O sea, ¿qué fue lo que hizo que se encontraran ustedes dos como socios fundadores principalmente, ¿no? Porque me parece muy interesante también pensar toda la vida emotiva que hay detrás de los proyectos, y normalmente entre socios pues también hay amistad o hay como un momento de, esto fue lo que me hizo decir quiero asociarme con esta persona y crear un proyecto juntos. Bueno, nosotros estudiamos en el CUEC, somos compañeros de generación, bueno, ahora la ENAC, y justo como que también teníamos esta inquietud respecto a nuestra formación, que había sido muy tradicional y que había cosas que ya no nos hacían clic respecto al cine y el cine que vemos y el que nos gusta y el que queremos hacer con el cine que nos enseñaron, ¿no? Como que ya había ahí como una, pues sí, como una especie de desacuerdo, no sé, como que ya no lo sentíamos que era algo con lo que estábamos comulgando, ¿no? Entonces, en algún punto, digo, trabajamos casi toda la carrera como director. Yo soy director, Sergio es fotógrafo, entonces trabajamos así. Y en algún punto, al salir de la carrera, pues sí nos dimos cuenta que el mundo laboral es como que te avientan así al océano, ¿no? Y fue de repente como, bueno, o sea, ya salimos, ¿qué hacemos, no? Y en algún momento nos surgió la idea de hacer una productora, lo intentamos en una primera vez, nos dimos cuenta que era muy difícil, o sea, que necesitábamos muchas herramientas, que necesitábamos más tiempo, o sea, que era algo que iba a tomar mucho más esfuerzo, ¿no? Y lo pausamos un rato y fue cuando vino la convocatoria de Piso 16 que a Sergio se le ocurrió y dijo como, pues hay que reactivar esta idea de la productora, pero vamos a darle este giro hacia el documental, ¿no? Porque era una inquietud que ya teníamos, como de explorar, hacer un proyecto totalmente enfocado hacia el documental. Porque digo, es algo que siempre nos gustó a lo largo de la carrera personalmente, o sea, como que tenemos esa afinidad en común. Y creo que ese fue como el punto de partida, ¿no? De decir, queremos seguir haciendo cine, pero no de la manera en la que se hace aquí en México, ¿no? O sea, no queremos un crew de 40 personas, no queremos un móvil, no queremos, o sea, no queremos estar peleándonos con los productores, nosotros queremos ser los productores, ¿no? Entonces, de ahí surge también, ¿no? Como de esta necesidad de decir, de emanciparte también, de decir un poco de emanciparte de las instituciones también. Hemos aprendido a producir con nuestros recursos totalmente. Emanciparte también de ideas de que se necesita este gran aparato, ¿no? Para contar algo y para hacer cine. Pues justo hemos aprendido que no, o sea, cualquier medio es potencialmente cine. Entonces, creo que ha ido por ahí, o sea, respecto a lo que nos preguntas de cómo ha sido la relación. Digo, sí somos compas y todo, pero pues ahora se ha compaginado con esto de ser socios. Y justo, bueno, también da pie para preguntarte, porque tal vez tú también tienes tus colaboradores, ¿no? Y estaría padre que nos comentaras cómo se da esa colaboración con ellos, ¿no? Y también un poquito de la historia de Pentimento, ¿no? Como cuál fue la idea que lo detonó, ¿no? La idea que detonó a Pentimento, pues fue quizás similar a este impulso que ustedes tuvieron de emancipación, por un lado de las instituciones y también a contar desde otro lado ciertas historias. Pentimento empezó en el 2013. El próximo año vamos a cumplir 10 años. Y durante estos 10 años han ido y venido muchas personas y yo me he quedado. Durante muchos años estuvo Itzel Aparicio, que era, pues sí, la otra directora. Codirigimos Pentimento durante varios años
Y hace 2 años decidimos que ella no iba a ser más codirectora porque sus intereses se fueron también hacia otros lados, iba a permanecer como colaboradora. Pero inicialmente me rechazaron en una convocatoria de producción en el 2013 para hacer la primera obra que yo quería hacer. Y tuve una reunión justo con el director de esa institución que me sentí muy violentada, me sentí como mirada menos y me senté en las escaleras del Teatro Juan Ruiz de Alarcón y me encontré una compañera del CUT que iba caminando por ahí. Y pues le dije, es que no sé qué hacer, me cuesta mucho trabajo como producir esto que quiero hacer. Y me dijo, pues, ¿qué necesitas? Yo creo que tú eres capaz de hacer lo que sea con lo que tienes. Si te hace falta un espacio, yo te pongo mi casa. Dije, va. Y entonces el primer proyecto que hicimos fue un proyecto para presentarse en casas y departamentos. Y tal cual eran las cosas que tenía en mi casa. O sea, me llevaba, sí, a los pocos elementos que habían eran cosas que yo tenía en mi casa y que trasladábamos en mi coche e íbamos moviéndonos, se abría una convocatoria de espacios de quién quiere que presentemos la obra en su casa. Llegábamos a la casa, nos instalábamos y también la obra dialogaba mucho con ese espacio específico. Dábamos un espacio para que la persona que nos hospedaba, digamos, hablara sobre su relación afectiva con ese espacio y así la obra de alguna forma podía convivir con ese tejido emocional que ya tenía esa casa o ese departamento. Y yo quería ya también como última pregunta, pensando en la importancia que ustedes le dan a la emocionalidad, sé que estuvieron trabajando durante la pandemia en como esta serie de cortos sobre justo, creo, como la emocionalidad de la pandemia, ¿no? Y como ese mundo complejo emocional que detonó. Y que ahora querían trabajar en el duelo y la pérdida. Entonces, quería saber si me podían compartir un poco sobre lo que están desarrollando ahora. Sí, pues estamos ahorita, digo, estamos como un poco en varios proyectos, pero uno de ellos justo es retomar esta parte de la miniserie. Encontramos el testimonio de una chica que, pues, o sea, tuvo una pérdida durante la pandemia y justo se acercó a nosotros. Digo, no por la pandemia, sino fue durante la pandemia, entonces se acercó a nosotros. Y la idea es que justo queremos generar un, pues sí, queremos generar ficción a partir de su testimonio documental, porque ella nos pidió que ella no quiere salir, o sea, ella nos da su testimonio y podemos hacer con el testimonio lo que queramos, pero ella no quiere salir a cámara, entonces creemos que es una buena oportunidad para explorar esa parte de la ficción a partir de lo real y sí, pues por ahí va a continuar la miniserie. Pues bueno, vamos a hablar sobre la experiencia, nuestras experiencias en piso 16. Pues sé que llevas un poquito tiempo, ¿no? Apenas entraron, pero ¿cómo ha sido, no? Sobre todo como que me interesa saber cómo lo adaptas a estos 10 años que ya tienes de experiencia, porque nosotros básicamente nos formamos en piso, ¿no? Creció como una idea y ahí la desarrollamos y ese fue el año cero, pero tú ya traes como una experiencia detrás, ¿no? Entonces, ¿cómo encaja ese universo con tu universo? Eh, Justo antes de aplicar a piso 16, me cuestionaba yo si era un espacio en el que no solo yo pudiera desarrollar lo que quería desarrollar para Pentimento, sino también que yo funcionara como dentro del grupo que se armara de las otras iniciativas que formaran parte. Y también durante en la entrevista también me preguntaron, pues, qué esperaba yo de piso 16, ¿no? Y creo que, pues también, o sea, tiene, o sea, el lado B, digamos, de tener 10 años de trabajo y ir yo obteniendo saberes sobre la marcha, es que no tuve este momento que noto en mis compañeras y compañeros de
planear, ¿no? O sea, de justo como pausar un poco, tomar decisiones, bajarlas, planear, tener ciertos conocimientos que a mí me hubiera gustado mucho tener antes y no estarlos aprendiendo sobre la marcha y yo también autocapacitándome de otras formas, ¿no? Y al mismo tiempo es muy lindo tener esa estructura ahora porque me permite yo estar abriendo mis propias estructuras, que creo que eso es lo más difícil, porque ya hay muchas cosas que yo tengo dadas por hecho de lo que es Pentimento, ¿no? Y yo abrirme a esa vulnerabilidad de decir, no, pues yo justo quiero este año, que ya voy a cumplir 10 años con el proyecto, pues hacerme un montón de preguntas y una revisión sobre cómo he hecho las cosas, cómo las quiero hacer ahora, cómo sobre todo pienso socializar con mis colaboradoras con claridad, qué es Pentimento, cómo trabaja Pentimento, dónde están mis límites, cómo me interesa cuidar a las personas. Entonces, yo deseaba tener este espacio de reflexión y siempre había una convocatoria o una invitación o la vida misma y se iba postergando y postergando. Entonces, siento que también es una oportunidad de contar sobre todo con miradas y oídos de otras personas que generosamente desde fuera y sin llevar 10 años viciadas en tus propios procesos, decirte, ah, pues sabes que a mí esto no me parece claro o alguna vez lo has pensado de esta forma y eso es una maravilla. Yo estoy súper contenta. Qué chido, justo, o sea, respecto a nuestra experiencia fue algo que a nosotros no nos tocó por la pandemia. O sea, digo, sí, al final tuvimos un par de sesiones, pero como tal, o sea, hacer el uso así, digamos, como total del espacio para ese tipo de sesiones, pues sí no nos tocó porque pues, nos tocó todo por Zoom, que digo, fue, o sea, estaba chido también porque pues ayudaba como de repente, así tenías chamba, pues sí te conectabas luego, ¿no? Y ya, como que era un poco más práctico, entonces me imagino que ahora pues incluso tienen que, o sea, aprendieron a compaginar, ¿no? El hecho de ir a piso con su chamba personal y con la chamba que deja y demás. Entonces, pues sí, o sea, se me hace interesante saber qué ha pasado, ¿no? Como con esta generación post pandemia, porque sí, nosotros totalmente nos tocó en la pandemia y pues fue incluso una experiencia, pues fue chida, pero también al ver, o sea, al momento de conocernos con las otras iniciativas, pues era raro, ¿no? Porque pues, estábamos acostumbrados a vernos 3, 4 veces a la semana por Zoom y de repente ver a los otros ya en persona, pues, o sea, me acuerdo que un compañero dijo, ah, es que es como cuando ves a un famoso de la tele, ¿no? En persona. Y sí, justo, o sea, como que no teníamos idea, ¿no? De cómo eran las otras personas. Habíamos, o sea, pues sí, y nos vimos aquí y pues, estuvo chido el encuentro, la verdad, fue padre, fue muy significativo vernos a todos en persona. Sí, pero tampoco es queja, como que siento que sí la pasamos bien, porque también fue un momento de la pandemia en la que pues no había mucho que hacer por allá afuera y entonces a veces como que las sesiones pues te tranquilizaban o llegaban en un momento pues que necesitabas poner la mente a trabajar, ¿no? No sé, entonces como que también eso nos metió en un ritmo de si esto es lo que quieres hacer, hazlo, ¿no? Como muy motivacional en ese sentido. Y creo que estuvo padre. Y también estuvo padre después conocer a los compañeros, pues ya físicamente, ¿no? Creo que eso estuvo muy gratificante. Pues muchas gracias, Daniel y Sergio, por esta conversación y gracias también a quienes nos miran y escuchan. Este fue el primer capítulo de la tercera temporada de 2 de piso 16. Los invitamos a ver el siguiente episodio que se publicará en julio y justo hablará de la pandemia. Entonces,
me imagino que va a estar muy interesante.